Ahora vamos a ver los distintos tipos de tablero de control. Ya creo que ya con esto vamos a terminar de dejar claro cómo es el armado básico del tablero de control. Hay 4 tipos de tablero de control. Tenemos el tablero de control operativo, que es aquel que permite hacer un seguimiento al menos diario del estado de situación de un sector o proceso de la empresa para poder tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. Este tablero debe proveer la información que se necesita para entrar en acción y tomar decisiones operativas en áreas como las de finanzas, compras, ventas, producción, logística, etc. Esta es la base, señores, el tablero operativo. Es como que yo diría, señores, tenemos que arrancar de vuelta. Concentrémonos en un sector, sector de compras. Lo primero que tenemos que verificar es ver si podemos mejorar los procesos, analizar un poco los procesos como lo estamos haciendo hoy, hacer un trabajo en equipo para ver cómo se pueden mejorar, cómo se pueden resolver los problemas y ponernos de acuerdo en un estándar determinado. Yo iré un pasito más allá. Incorporaría información nueva, me capacitaría, iría a un curso de ver cómo se maneja hoy un sector de compra. Incorporaría esa información en el sector, lo debatiríamos entre todos los integrantes del sector, buscaríamos la forma de adaptarlo para incorporarlo en la empresa y mejorar más aún los procesos. Una vez que los procesos internos del sector están mejorados, recién ahí se genera el tablero de control operativo, o sea, los listados de control que me permiten a mí asegurar que la tarea se haga de acuerdo al estándar que hemos establecido. Para hacerlo en castellano y fácil, por ejemplo, la tarea de facturación. Yo quiero establecer un control que al finalizar del día ninguna factura tenga un error, porque eso genera problemas en el flete, fletes falsos, porque si hay un error en la dirección del remito o tenemos un problema en el horario de los fletes cuando tenemos que llevarlo, la recepción del cliente hace que nosotros generemos flete en falso y después tenemos que volver a entregar de vuelta la mercadería. Por lo tanto, primer objetivo, tenemos muchos errores en la facturación, establecer un control de que la facturación no tenga ningún error. Y así ir viendo dentro del proceso cuáles son los puntos puntuales que me interesan tener un control, porque si se generan errores ahí, me producen errores futuros que me generan mucho problema, ineficiencia y mala relación con la cartera de cliente. Y después establecer el listado o el índice que me permita poder controlar esa situación. Entonces yo quiero que me pasen un informe diario de los errores que se generaron en la facturación y buscar alguna forma para lograr que no se produzcan más errores. Buscar un sistema para permitir que no se produzcan más errores. Fíjense que con el tablero no solamente se controla una situación, sino también se busca de incorporar un concepto de mejora continua para que si hay un error no se incorpore más. Entonces, desde cero, ya con los procesos estandarizados y haciéndolos eficientes, recién se establece cuáles son los parámetros de control. Olvídese de todo lo que tiene hasta ahora, porque es un montón de información que la mayoría de veces no lo utilicemos o no le damos utilidad. Arranquemos de cero, mejoremos los procesos sector por sector y una vez que están mejorados, internamente con nuestra capacidad, sumado con información nueva, establezcamos qué listados de control diario necesitamos para que podamos controlar que esa actividad se haga en forma eficiente. Esos listados, esos índices de control que generalmente utiliza el mando medio, son el tablero de control operativo, que es la base, porque a partir de estos listados y estos índices se genera el otro tablero, que es el tablero de control directivo. El tablero de control directivo es el que posibilita monitorear los resultados de la empresa en su conjunto y de las diferentes áreas claves en las que se puede segmentar. O sea, son índices, son los principales indicadores de todas las áreas. Eso generalmente lo tiene un directivo o un gerente corporativo que tiene varias áreas. De todos los tableros de control operativo, saca los índices o la información que le interesa para poder presentar un resumen de todos los sectores que quiere controlar, una visión más generalizada. Está más orientada al seguimiento de indicadores de los resultados internos de la empresa en su conjunto y en el corto plazo. O sea, son todos factores de control internos. Seguimos avanzando. Incorporamos el concepto del tablero de control estratégico,
donde no solamente nos brinda información interna, sino también incorpora información externa. Esto es importantísimo. Esta es otra gran variable que trajo el concepto de tablero de control. Por eso no se llama tablero de control, sino tablero de mando o de comando, porque no solamente ayuda a controlar internamente que se hagan los procesos adecuados y se cumpla con lo proyectado, sino también incorpora información externa, de forma tal que también nos permita tomar decisiones. Y eso se incorpora en el tablero de control estratégico. Toda la información externa, competidores, cambios en el gusto de los consumidores, cómo se maneja el mercado y el sector, situaciones económicas del país que pueden llegar a tener alguna influencia dentro del sector, cómo armar las matrices de diferenciación con las competencias para saber cuáles son nuestros principales diferenciadores para ser llevado a cabo en el mercado y conseguir captar más clientes o retener a los clientes que nosotros tenemos. Información externa, que es donde más debilidad tienen las empresas pymes en la actualidad. Hay algún que otro listadito, y fíjense qué cosa. Algunos listados que los tienen que hacer en forma manual, que no están previstos en los sistemas. Eso es una burrada. O hacerlo en un Excel para poder controlar el sector. Nosotros cuando hablamos de un tablero de control, todo tiene que estar informatizado y tiene que salir de un solo sistema. Esa es la idea, incorporar un sistema de gestión, no un sistema administrativo y después con parches ir incorporando la información de gestión que necesitamos. No, porque cuando más manual se haga toda esa información, más errores puede generar. Además es difícil controlar o comparar entre cosas que están sistematizadas con cosas manuales. No puede haber una interrelación automática de la información y genera mucho más dificultad en analizar la información. La información tiene que salir toda lista, armada, lista para tomar decisiones. Para eso tiene que haber un sistema integral y todo tiene que estar sistematizado, no incorporado con listados manuales, hecho a mano, alguno en Excel. Tiene que estar incorporado en el sistema para poder hacerlo en forma integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aparte de todos estos controles sector por sector de los listados y los índices, incorpora información externa. Y por último tenemos el tablero de control integral, que nuclea la información más relevante de las tres perspectivas anteriores, para que el equipo directivo de la alta dirección pueda acceder a aquella información que necesite para tomar decisiones. Este es el tablero que yo quiero, señores. Ustedes tienen que incorporar un tablero de control integral, que a su vez, que por supuesto solo van a manejar los directivos, se va disgregando de acuerdo a los distintos niveles operativos que lo utilicen. El jefe de compras, ¿qué va a utilizar? El tablero de control operativo del sector, que va a generar determinada información para generar un tablero de control directivo para los mandos medios, que a su vez me va a traer información para elaborar el tablero de control integral del directivo. O sea, la información tiene distintos niveles de uso. A más operativo, más detalle, más indicadores diarios de control. A medida que va subiendo en la escala, son indicadores de gestión, tanto interno como externo, que permite ver toda la empresa en una sola hoja, con indicadores que pueden entrar en una sola hoja que me permite tomar decisiones. Si yo necesito aumentar el detalle de esa información, voy avanzando al tablero de control estratégico, al tablero de control directivo y llego al tablero de control operativo donde tengo todo el análisis concreto, diario, si es posible, de la situación para poder verificar por qué se desvió una variable que yo considero importante. O sea, desde un concepto básico a un índice general al máximo detalle diario que yo necesito a través del tablero de control operativo. Todos son importantes. La base es el tablero de control operativo que permite después ir generando, sumado con información externa, índices y listados mucho más genéricos, donde los periodos de tiempo son más largos, no es un día, sino puede ser información de 15 días o de 30 días que me permiten tener información constante de lo que está pasando en mi empresa y verificar si se está desviando del plan para hacer las correcciones indicadas, y además me da data para poder tomar decisiones, porque la incorporación de información externa también ayuda a esta gestión.